nobody would believe me. I was afraid that if I moved forward, nothing would happen, or very little, and then it would be more dangerous when he came back. La persona que acabamos de escuchar hablar es Nicole Adimando, quien protagonizó junto a su pareja Christopher Grover uno de los casos de presunta violencia doméstica más polémicos de los Estados Unidos. Te invitamos a seguir hasta el final de este video para que puedas saber todos los detalles de este caso. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso que dividió a la opinión pública. Para muchos de un lado está la víctima, un hombre que supuestamente era un padre y también un esposo ejemplar. Y de otro lado la persona que le quitó la vida, su propia esposa, que para muchos era una mujer maltratada y para otros una manipuladora que planeó todo. Al final la justicia terminó dándole la razón a uno de ellos. Este es el caso de Christopher Grover. Sucedió en los Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Christopher Grover nació el 26 de marzo de 1987 en Rhinebeck, Nueva York, y fue uno de los dos hijos del matrimonio conformado por Peter y Gail. Según se ha podido conocer, era muy unido con su hermano Kevin, y además durante toda su vida se mantuvo cercano no solamente a sus padres, sino también a sus abuelos maternos, Norman y Shirley, así como a sus abuelos paternos, Brendan y Joan. Según quienes lo conocieron desde la infancia, era un chico lleno de energía, y tenía la capacidad de caerle bien a la mayoría de personas. Por eso creció rodeado del afecto de sus tíos y primos, al mismo tiempo que creó amistades que mantuvo a lo largo de los años. El deporte era la fascinación para Christopher. Si bien llevaba el resto de sus asignaturas con calificaciones dentro de lo promedio, lo suyo era entrenar. De hecho, su entrenadora, Beth Wallen, dijo que él siempre estaba feliz y lleno de energía. Lo recordó como alguien con el corazón de un niño, que era como un cohete corriendo por el gimnasio. En 2006 se graduó de la secundaria y poco tiempo después se dedicó a ser entrenador en gimnasios. Fue en esa labor que conoció en el año 2008 a una linda joven 2 años menor que él, llamada Nicole Adimando. En cuanto a la vida temprana de Nicole, es poco lo que ha trascendido. Se sabe que nació en algún momento de 1989 en los Estados Unidos y que su madre se llama Belinda. Además de eso, tiene una hermana de nombre Michelle, con quien siempre mantuvo un vínculo cercano y amoroso. También contó con 2 grandes amigas desde la infancia llamadas Laura y Rachel. Culminó sus estudios y cuando tenía 19 años aún vivía con su madre en un complejo de apartamentos, del cual Belinda era la encargada. Era menuda y delicada, con una cabellera negro azabache que le caía por la espalda. Su hermana la describió en esa época como una chica tímida e introvertida. Tal vez porque los polos opuestos se atraen, su mirada se posó en Christopher. Según las reseñas, Christopher trabajó en un gimnasio, y luego de eso pasó a ser entrenador principal en otro donde también Nicole era entrenadora, y fue de esa manera que comenzaron una amistad. Para ese momento él tenía 21 años y complexión de gimnasta. La gente que lo conocía lo describía como encantador, infantil y juguetón, aunque a veces estaba de mal genio y era difícil de sobrellevar. Le encantaban los videojuegos y era cinturón negro de taekwondo. Nicole decía que él era su mejor amigo. De hecho, le tenía tanta confianza que le contó que fue agredida sexualmente por un vecino cuando tenía 5 años. La amistad rápidamente pasó a un plano más cercano y comenzaron a salir en plan romántico. Cuando esto empezó, él le dijo que no tenían que precipitarse a mantener relaciones sexuales si ella no se sentía preparada, y tuvo la paciencia de esperar hasta que ella quisiera. Esto según relataron los allegados de Christopher, quienes inexplicablemente también tenían conocimiento de lo que le había pasado a Nicole, pero no todas las personas que ella conocía sabían de esto. En contrapartida, Nicole le contó a sus amigas que cuando empezaban a mantener relaciones sexuales, a veces ella le pedía a Christopher que parara y él no lo hacía. A Nicole siempre le gustaron los niños, y en 2011 empezó a trabajar en una guardería. Le encantaba ese empleo y lo tomaba como una especie de preparación para cuando tuviera sus propios hijos. Y esto no tardó mucho.
Al año siguiente quedó embarazada y dejó de vivir con su madre para mudarse con Christopher. El joven, quien tenía talento como camarógrafo aficionado, hizo un video para su pareja, al que llamó Convirtiéndose en mamá. Por esa época, ella acudía a sesiones de asesoramiento con Robin Nason, una trabajadora social. Poco a poco se fue abriendo sobre su abuso en la infancia. Sin embargo, a medida que el embarazo avanzó, se fue distanciando de las sesiones. Cuando nació su primer hijo, lo llamaron Ben, y la joven madre dejó de su trabajo en la guardería para dedicarse de lleno a la atención de su primogénito. Con un ingreso menos en el hogar, el dinero escaseaba, así que ella estaba intentando montar un pequeño negocio de fotografía. También fue en ese momento que dejó de ir a las consultas por completo. En febrero de 2013, cuando Ben tenía unas 6 semanas de nacido, Christopher intentó hacer un avance sexual con Nicole, pero según cuenta ella, se negó. La mujer también dice que él le golpeó la cara contra el marco de la puerta de la habitación de Ben y luego la forzó a mantener relaciones sexuales. Según cuenta Nicole, en esta época Christopher empezó a desarrollar una afición por mantener relaciones sexuales forzadas, y ella se llenó de incertidumbre. Necesitaba saber si estaba haciendo algo para provocar esos abusos, y también se preguntaba si por el hecho de que él era su pareja consolidada, aunque no estaban casados, ella estaba obligada a permitirle el tipo de sexo que él quería. Paralelamente también se enteró de que Christopher había grabado en video una de estas agresiones sin su consentimiento. Nicole llevó la cámara y la tarjeta de memoria con las imágenes al despacho de Robin, la trabajadora social, a quien le mostró parte de los registros gráficos y le preguntó si había hecho algo mal, y si no había sido suficientemente clara cuando dijo que no. Robin le dijo que ella tenía que denunciar a Christopher, pero Nicole le respondió que tenía miedo de enfrentarse a él. Para septiembre de 2014, Nicole y Christopher vivían con su hijo Ben en un apartamento, y ella ya estaba embarazada nuevamente. Una mañana estaba en la cocina tomando sus vitaminas, cuando se encogió de hombros ante un beso de Christopher. Según el relato de Nicole, él la mordió en el hombro, le golpeó la cara contra la encimera 2 veces y luego la forzó a tener intimidad. El ataque fue tan violento que incluso 2 días después Nicole aún tenía dolor en la mandíbula y le costaba masticar. Esto la llevó a contactar al programa de asistencia de víctimas de servicios familiares. Una mujer llamada Sara Caprioli la atendió. Le dijo que la iba a someter a un examen forense. En sus notas, la examinadora dijo que Nicole hablaba en susurros apenas audibles. A pesar de las recomendaciones de Sara de buscar ayuda policial, Nicole se negó. Dijo que tenía miedo a las represalias de su pareja y además no quería perder la custodia de su hijo Ben. 2 días después del examen, Nicole comentó que le preparaba unos huevos para poder desayunar a Ben. Christopher le dijo que él también quería y que tenía que hacerle más. Utilizando un tono sarcástico, Nicole respondió: «Sí, señor». Según ella contó, este comentario desencadenó una reacción violenta de Christopher. Dijo que esta vez él la sometió hasta dejarla en el suelo, la reprendió y la agredió con una cuchara metálica que previamente había calentado en la llama de la cocina. Sara volvió a acompañar a Nicole para un nuevo examen. Las lesiones, incluyendo mordeduras en el hombro y quemaduras en diversas partes del cuerpo, fueron fotografiadas. El informe médico describía a Nicole como una mujer nerviosa, que hablaba en voz baja y temblorosa. A pesar del aliento de Sara para denunciar formalmente el abuso, Nicole volvió a desistir porque dijo que tenía temor a posibles represalias. Ya para febrero de 2015, la pareja le dio la bienvenida a su segunda hija, una niña llamada Faye. Durante ese año, la relación de Nicole con Christopher tomó un giro oscuro. Según los relatos posteriores de la mujer, él se volvió a obsesionar con el contenido sexual explícito, y particularmente violento que encontraba en internet. Además, comenzó a fabricar juguetes sexuales caseros con materiales como tubos de PVC, pegamento y cinta. Usaba estos objetos de manera violenta y la sometía a situaciones de intimidad forzada, incluyendo ataduras. Por si fuera poco, relató que Christopher fue capaz de introducir una pistola en sus partes íntimas y amenazar con accionar el arma. Otro de los episodios de violencia que Nicole contó que pasó a manos de Christopher fue uno en el cual él le puso un cinturón alrededor del cuello con el objetivo de quitarle la vida. Afortunadamente para ella, pudo zafarse antes de que él lograra su cometido. Según contó la mujer, en ese momento ya la vida hogareña era muy difícil de sobrellevar,
y ella tenía mucho miedo de que algo pudiera pasarle, no solamente a ella, sino también a sus hijos. Pero también comentaba que no quería que Christopher tomara venganza en contra de ella después por pedirle el divorcio, y supuestamente era por esto que ella se mantenía en el hogar aguantando todos los abusos. Del lado de la familia y los conocidos de Christopher, esta situación era desconocida. Todos decían que el hombre era un buen esposo y un excelente padre. Siempre lo veían feliz, estaba contento todo el tiempo, riéndose, contando chistes, y tenía una sonrisa para cualquiera que le hablaba. Por otra parte, los amigos y familiares de Nicole dicen que ellos sí se dieron cuenta del abuso, aunque ella realmente no les contó lo que estaba sucediendo. Comentaron que en distintas ocasiones vieron a Nicole con hematomas no solamente en el cuello, sino en otras partes del cuerpo, y se veía que ella ya no tenía la misma chispa que tenía antes, no se le veía ni una sola gota de felicidad en su rostro. Pero, como ya dijimos, los familiares de Christopher dicen que esto era completamente mentira, que ellos jamás vieron que Nicole fuera abusada por él. Nicole dice que en esa misma época, Christopher siguió grabando los episodios de violencia sexual en contra de ella, y lo subía a una plataforma de videos muy conocida. Lo hacía con unos títulos bastante humillantes, y hacía que ella se sintiera lo peor posible. Nicole comenzó a pensar que tenía que buscar una salida para poder quitarse del lado de su marido abusador. En noviembre de 2015, los defensores de los servicios familiares contactaron a Jackson Rusquillo, un detective de Hyde Park, tras enterarse de las denuncias de abuso de Nicole y la difusión no consensuada de imágenes de sexo explícito muy violento en el sitio de internet para adultos. Nuevamente intervinieron los servicios familiares y prepararon una declaración jurada detallando los abusos descritos por Nicole para una reunión. Sin embargo, por el supuesto miedo que Nicole le tenía a Christopher, ella se negó a firmar esta declaración. La mujer buscaba ayuda para ir sobrellevando sus asuntos diarios, pero no se atrevía a dar un paso más. Nicole acudió a una comadrona, Susan Ranestead, en varias ocasiones. Durante estas visitas expresó su temor de perder la custodia de sus hijos y la preocupación de que Christopher pudiera argumentar que sus lesiones eran autoinfligidas. En la primavera de 2017, Susan no pudo completar un examen pélvico debido a una extrema hinchazón en las áreas vaginales y anales de Nicole. En su informe, Susan describió la situación como un prolapso severo. Una de las profesoras de música de Ben fue testigo de los moretones que la joven madre presentaba en ocasiones. Otra cosa que llamaba la atención de la maestra era que ella solía vestir pantalones largos y camisas de manga larga hasta en los días más calurosos del año. Incluso llegó al extremo de llevar una bufanda en el cuello, que según los que la conocieron en esa época era para tapar las huellas de las asfixias que le causaba su pareja. Laura y Rachel, las amigas de la infancia de Nicole, también notaron lesiones, pero no la presionaron para profundizar en el asunto, ya que al consultarle, Nicole siempre decía que era muy torpe y que se tropezaba sin querer con cosas que le dejaban marcas. En una ocasión, para tratar de despistar a las personas curiosas, dijo que Ben intentó tocar su pequeña guitarra y la golpeó con el instrumento musical. Esa versión fue admitida como cierta por los allegados de Christopher, quienes en todo momento insistieron que desconocían que en el hogar había violencia. La profesora de música de Ben trató de ayudar en varias ocasiones a Nicole, hasta que en el verano de 2016 la madre al fin empacó algunas cosas, metió a los niños en el auto y se fue a la casa de la mujer. Ella estaba mirando por la ventana esperando su llegada, pero en cambio vio a Nicole pasar por la casa una y otra vez durante horas. No se atrevía a detenerse y a bajarse del vehículo. Incluso la llamó a su celular y le pidió que entrara sin pensarlo mucho, pero con el corazón roto, según relató, vio como Nicole y sus hijos se iban de vuelta al lugar donde presuntamente sufrían muchos maltratos. El 26 de septiembre de 2017, la pareja recibió una llamada de los servicios sociales. La madre de uno de los niños que asistía a clases de gimnasia con Christopher se había enterado de que Nicole supuestamente era abusada por el hombre, y además de eso también había visto que en algunas ocasiones Christopher perdía los estribos en las clases de gimnasia, por lo cual le había pedido a servicios sociales que hicieran una investigación acerca del temperamento del hombre. Al día siguiente, la agente de servicios sociales los visitó y les hizo una entrevista tanto en conjunto como por separado. Nicole dio el nombre de varias personas que podían hablar de lo supuestamente bien que estaba su relación, entre estos los familiares de Christopher y también sus propios familiares. La agente de servicios sociales se fue e inmediatamente Nicole comenzó a llamar a sus padres, a sus familiares y a sus amigos para decirles que si esta mujer los contactaba, dijeran que en casa todo iba bien. Nicole decía que esto lo hacía porque de nuevo tenía mucho miedo de lo que Christopher pudiera hacer,
y además de eso no quería que le quitaran la custodia de sus hijos. Era un miedo que ella siempre tuvo muy palpable, no poder volver a ver a sus hijos, o que se los dieran a Christopher y que él, por algún motivo, por dañarla o por quererla hacer sentir mal, ya no dejara que los viera. Supuestamente por esto ella aguantó todo, hasta que al final un día se cansó y le puso fin a la supuesta violencia de su marido de la manera más violenta posible. Según lo relatado por la propia Nicole, después de la visita del personal de protección infantil, Christopher fue a trabajar y llegó a casa esa noche de un humor tranquilo. En un momento dado la llamó a la habitación donde él estaba cargando su arma. Más tarde, cuando ella se estaba dando una ducha, Christopher arrojó la computadora portátil a la bañera y luego la obligó a tener relaciones con él en el sofá. Pero para su sorpresa fue inusualmente gentil. Tras esto se quedó un rato sobre él y creyó que ya estaba dormido. Cuando trató de levantarse, presuntamente él la sorprendió, sacando la pistola de detrás de los cojines del sofá y diciendo que le quitaría la vida. Tras un forcejeo, a él se le cayó el arma y Nicole la tomó apuntándole en la cabeza. El hombre comenzó a reírse de manera burlona de ella, diciéndole que tenía la fuerza suficiente como para quitarle la pistola, dispararle y luego quitarse la vida, y que si eso pasaba sus hijos se quedarían sin nadie. Según contó Nicole más adelante, fue en ese momento que ella decidió dispararle en la cabeza. Vio que le quitó la vida y salió de la casa con sus hijos. Unos minutos más tarde, un agente de policía hacía su ronda usual en un vecindario, cuando de repente vio un vehículo que estaba parado frente a una luz roja. Cuando el semáforo dio la luz verde, este vehículo no se movió. El agente de policía, desde su patrulla, comenzó a bocinar, pensando que tal vez el conductor se había quedado dormido o estaba borracho. Para su sorpresa, el automóvil no se movió, sino que se abrió la puerta, y de este bajó una pequeña mujer con las manos en alto. Se veía muy nerviosa. El oficial de policía salió de la patrulla y comenzó a hablar con la mujer. Según comentó, ella no tenía puestos zapatos, solamente unos calcetines. Temblaba y balbuceaba. Decía pedazos de una historia que él en un principio no entendió. Le pidió que se calmara. Esta mujer era Nicole. Ella comenzó a decirle que su novio la había amenazado y que luego una pistola se había disparado. El oficial vio que los dos hijos pequeños de Nicole estaban en la parte trasera del vehículo e intentó de nuevo calmarla para que le contara bien la historia. Ella, con los pedazos que le pudo contar, trató de comunicarse y al final de cuentas el policía llegó a la conclusión de que el novio de esta mujer la había amenazado y que ella le había disparado en defensa propia. Con esto la llevó hasta una comisaría para que contara su historia, se calmara y dijera cuál era su dirección. Nicole había llamado a una amiga, Elizabeth, y en el video de la cámara de la policía quedó registrado cuando la mujer llegó y se detuvo. Pero los oficiales le pidieron que esperara en un estacionamiento cercano. Ella vio todos los vehículos de emergencia de la policía pasando rumbo al apartamento de la pareja. Al llegar, los agentes encontraron a Christopher, que parecía estar durmiendo en el sofá, pero en realidad estaba sin vida tras recibir un solo disparo en la cabeza. Se dieron cuenta de que en la tina del baño estaba corriendo agua, y que dentro de la bañera había una computadora portátil rota. Nicole en la estación de policía fue interrogada por los detectives. En ese momento su amiga se enteró de que la vida de Christopher había llegado a su fin. Más adelante declararía que jamás pensó que la relación de la pareja terminaría así, ya que no consideraba que la vida del hombre estuviese en riesgo, pues a su juicio siempre era Nicole la que estaba al borde del peligro. No mucho después, la madre de Christopher recibió una visita del sheriff, la cual calificó como desgarradora. Cuando éste le dijo que su hijo había fallecido, ella preguntó inmediatamente si Nicole y los niños estaban bien. Eso le dio una idea a las autoridades de lo poco que la madre de Christopher sabía de los presuntos problemas de la pareja. La única imagen que Gail tenía de su hijo era de un joven amable y atlético, que practicaba artes marciales y era entrenador de gimnasia. Unas semanas después de que Christopher perdiera la vida a manos de Nicole, amigos, familiares y exalumnos se reunieron para liberar unos globos en su honor y resaltar las virtudes que para ellos encarnaba el entrenador. Por su parte, el círculo de personas cercanas a Nicole también resaltaban el valor de la joven madre, su abnegación con sus hijos y todas las veces que le dio nuevas oportunidades a su pareja para arreglar las cosas. Hubo una protesta de amigos, familiares y defensores de las víctimas de violencia doméstica, quienes sostenían que el arresto de la mujer era injusto porque ella había actuado en defensa propia. El 2 de julio de 2018, en una audiencia, Nicole se declaró inocente de los cargos de asesinato en segundo grado.
homicidio en primer y segundo grado y posesión criminal de un arma. Su juicio conjurado comenzó en marzo de 2019. Los medios intentaban entrevistar a la mujer, pero no se les permitía. También trataron de acercarse a los familiares de Christopher, pero inicialmente ellos declinaban hacer comentarios. La opinión pública estaba dividida en torno a lo ocurrido. Para algunos, Nicole era una criminal quien había acabado con la vida del padre de sus hijos. Aunque los malos tratos estaban documentados, sus críticos decían que ella debía haberlo abandonado, no dispararle. Amigos y defensores de Nicole se presentaron vestidos de púrpura y se alinearon en apoyo a las afueras del tribunal. Al lado se pusieron los leales partidarios de Christopher, desconsolados al saber que la defensa de Nicole dependería de las acusaciones de que él abusó de ella. Nicole y sus abogados insistían en que Christopher había amenazado a la mujer con quitarle la vida y luego atentar contra sí mismo. Y es que durante el juicio Nicole en ningún momento negó haberle disparado a Christopher. Ella dijo que en efecto ella le había disparado y le había quitado la vida, pero lo había hecho porque ella temía de que él le disparara a ella. Dijo que había pensado en sus hijos y que además de eso había tenido muchos años de abuso, muchos años de violencia y de humillaciones al lado de Christopher, y que por esto había decidido de esa manera ponerle fin a la relación, pero que no había sido nada planeado, que simple y sencillamente en ese momento tuvo mucho miedo de que él le quitara la vida y por eso decidió que lo mejor era quitársela a él antes de que él lo hiciera. Las cosas en el juzgado estaban bastante subidas de tono. La fiscal que estaba llevando el caso era una fiscal que en el pasado se le conocía por abogar mucho por las víctimas de violencia doméstica, pero en este caso ella dijo que no podía empatizar con Nicole. Comentó que estaba segura que la mujer había planeado quitarle la vida a Christopher y que lo había hecho mientras él estaba durmiendo. Pero el informe forense no la acompañó en estas acusaciones. Y es que cuando el forense subió al estrado para hablar sobre todos los análisis que le había hecho al cuerpo de Christopher, él comentó que durante estos análisis no pudo determinar si él estaba despierto o dormido cuando le dispararon. De lo único que estaba seguro era de que el hombre estaba acostado cuando recibió el tiro que le quitó la vida, pero que no podía aportar más a la causa. También se presentaron algunas búsquedas del teléfono de Christopher que se habían hecho unos minutos antes de que sucediera todo lo que pasó. En el teléfono se podía ver que él había buscado cosas como cómo dispararle a alguien cuando está dormido, la policía sabrá si le disparé si ella estaba dormida y algunas otras búsquedas similares. La fiscal dijo que esas búsquedas no las había hecho Christopher sino Nicole y que ahí se podía ver cómo ella había planificado quitarle la vida al hombre. En el juicio, en lo único que ambas partes coincidieron fue en que Nicole había sufrido lesiones importantes durante varios años. Pero la fiscalía no pensaba que se las había hecho Christopher. Ellos dijeron que Nicole se había autolesionado. Eso sí, la defensa salió a decir que en estas lesiones no había un patrón, como se puede presentar en algunas autolesiones, y que además de eso había algunas, como la mordida en el hombro, que era imposible que Nicole se las hiciera, porque ella no alcanzaba con su boca a morderse el hombro. Otro factor revelador fue que una vez que fue detenida, Nicole ya no presentó más lesiones nuevas. La fiscal también planteó la hipótesis de que no era Christopher el hombre que abusaba de Nicole en los videos, sino otro completamente diferente, y que había sido él quien había subido todo esto a la web de contenido adulto. También dijo que había la posibilidad de que Nicole hubiese grabado estos videos por su propia voluntad, y al verse descubierta, ella decía que era Christopher quien la obligaba a hacer todas estas cosas. Al principio de su relación con Christopher, según contaron algunas personas, Nicole alegó que había sido agredida sexualmente en varias ocasiones por un hombre llamado César, que era empleado de su madre, y que no había denunciado los abusos porque tenía miedo que nadie le creyera. Por aquel entonces, un agente de policía, cuya hija asistía a clases en el gimnasio donde Nicole y Christopher trabajaron, la invitó a vivir con su familia y ser la niñera de su hija. Durante ese periodo, Nicole también mantuvo relaciones sexuales forzadas con Dave. Sin embargo, la fiscal dijo que estas relaciones no habían sido forzadas, y que la relación se mantuvo incluso después de que Nicole se mudó con Christopher y estaba embarazada de Ben. Sin embargo, esto quedó en el terreno especulativo, ya que el agente de policía no declaró en el juicio ya que no fue localizado. Los testigos de la defensa reiteraron en el tribunal que vieron los moretones de Nicole durante años, y que la mujer vestía de una forma con la cual buscaba ocultar las lesiones que Christopher le provocaba. Se mostraron los registros hospitalarios, las fotografías, los informes, las notas de terapia, correos electrónicos
y muchas otras cosas más. En estas, Nicole siempre nombró a Christopher como su agresor. También compareció un psicólogo infantil que trabajaba con los dos hijos de la pareja y dijo que los niños habían mostrado signos de haber presentado agresiones de su padre contra su madre. No obstante, la fiscal puso todos sus esfuerzos en dejar la credibilidad de Nicole por los suelos. Dijo que ella ya había denunciado a 2 personas por supuestamente haberla abusado en 2 ocasiones cuando era mentira. Al trabajador de su madre y al oficial de policía. Comentó que para ella Nicole había tenido relaciones sexuales consensuadas con estas personas y que simplemente había buscado llamar la atención y denunciarlos. Comentó también que ella no creía que Nicole hubiese sido abusada por su esposo durante tanto tiempo y que ella no fuese a denunciar. Lo que, como les digo, estaba tratando de hacer la fiscal era dejar la credibilidad de la mujer por los suelos para que el jurado no le creyese que ella era abusada por su marido. También se comentó en el juicio que la fiscal pensaba que la escena que habían encontrado los agentes cuando encontraron el cuerpo de Christopher había sido montada, específicamente por 2 cosas: la computadora portátil del hombre que se encontró dentro de la bañera y la cámara que estaba tirada en el suelo. Supuestamente para la fiscal esto era algo bastante extraño. No sabía en qué momento de una pelea a Christopher se le hubiese podido ocurrir romper sus propias cosas. La defensa de Nicole dijo que Christopher había hecho esto en medio de una pelea para poder destruir los dispositivos que tenían fotografías y videos de él abusando de su pareja. Pero los fiscales y los peritos que revisaron todas estas pruebas dijeron que ellos ni en la computadora ni en la cámara habían encontrado material explícito donde se viera a Christopher abusar de Nicole. Es más, en los 2 dispositivos en cuanto a fotos y videos solamente había imágenes de varios viajes familiares, por lo cual la fiscal dijo que era bastante evidente que Nicole había montado la escena para que pareciera que habían tenido una pelea y que su historia fuera mucho más creíble. Otra cosa que usó la fiscalía en contra de Nicole fueron estos 2 supuestos episodios de abuso que ella había tenido antes. Dijeron que tal vez la mujer estaba mezclando estos 2 episodios, si es que eran ciertos, con su vida con Christopher, y que estaba trazando una línea muy difusa entre lo que era real y lo que no. Como les digo, lo que ellos querían era que el jurado no creyera que Nicole era una mujer mentalmente estable y que además de eso era una mentirosa. Al respecto, los medios pulsaron las opiniones de expertos en abusos, a quienes consultaron durante los días del juicio. Esto para tratar de poner a su audiencia en contexto. Publicaron que los lapsus de memoria suelen ser frecuentes en víctimas de agresión y forzamiento. También salió a relucir que a pesar de su historial de traumatismo cráneoencefálico y asfixias, Nicole nunca había sido evaluada por una lesión cerebral traumática. Un psicólogo forense que con frecuencia actuaba como testigo experto de los fiscales, declaró que el hecho de que la mujer tuviera diferentes versiones en diferentes momentos y que se las dijera a diferentes personas ponía en duda sus acusaciones. Dijo que Christopher no se ajustaba al perfil de un maltratador, porque no parecía mostrar celos morbosos y permitía a su pareja moverse con relativa libertad, incluidas las visitas terapéuticas. Según el punto de vista de este psicólogo forense, un maltratador no le pondría a una mujer, en sus propias palabras, una correa muy larga, y él consideraba que Nicole era muy libre. Por si fuera poco, también testificó que no creía que fuera posible afirmar definitivamente que los videos subidos a la página de contenido sexual explícito no fueran consentidos, o al menos parcialmente consentidos. Un testigo de la defensa muy cercano a Nicole comentó que la mujer utilizaba su vehículo como una especie de lugar seguro, un sitio donde se iba a pensar después de ser agredida por Christopher. Dijo que en el vehículo también se disociaba mucho de la realidad y que era el lugar donde muchas veces había tenido un poco de valor para comenzar a pensar en dejar a su marido. Comentó que también era muy común que Nicole subiera a sus 2 hijos al vehículo y fuera a dar una vuelta, como había sucedido la noche en la que ocurrieron los hechos. Otra cosa de la que se habló mucho en el juicio fue que no había pruebas consistentes de que Christopher fuera un abusador con Nicole. La fiscal utilizó los mensajes de texto que la pareja intercambiaba diariamente para poder demostrar esto, donde Christopher se mostraba muy tranquilo. Incluso en algunos de estos mensajes era Nicole la que se refería a él como estúpido, y en varias ocasiones también le preguntó si tenía algún tipo de trastorno mental.
Específicamente hubo una pelea bastante fuerte por parte de Nicole hacia Christopher por mensajes de texto en una ocasión en la cual su hija pequeña tenía mucha fiebre. Cuando la fiscal cuestionó a Nicole sobre esto, sobre cómo ella le estaba hablando de esa forma a un hombre que supuestamente era abusador, dijo que en ese momento ella estaba preocupada por su hija y por eso había hablado de esa forma, pero que cuando Christopher llegó a la casa le había dado un castigo por hablarle así, aunque en los mensajes al hombre no se le veía nada enojado. La defensa de Nicole mostró las fotografías que Christopher supuestamente había hecho de manera sexual explícita a Nicole. Ellos comentaron que él había tenido una afición en los últimos meses contra el material sexual muy explícito y por eso había querido recrear estas fotografías con su mujer. La fiscalía defendió esto diciendo de que no se podía ver en las fotografías si era Christopher el hombre que aparecía con Nicole, ya que no se le podía reconocer. Además de esto, también el juez dijo que no estaban seguros de poder afirmar que el usuario que había subido los videos explícitos donde aparecía Nicole a la página de internet era Christopher. Simple y sencillamente, en la descripción decía que era una persona a la cual le gustaban las artes marciales, y solamente por esto no se podía determinar que era él. Varios amigos de Nicole también hablaron en su defensa, y también dijeron que había varias pruebas como algunos análisis médicos que se habían hecho al inicio de la relación entre Christopher y Nicole que no se habían tomado en cuenta. Según la fiscal, todo esto no se había tomado en cuenta porque no era relevante para la causa. Después de 14 días de testimonios, al fin el jurado debía decidir si Nicole era una víctima o los estaba tratando de manipular. Fue necesario que se deliberara durante 3 días y el 12 de abril el jurado declaró a Nicole culpable de asesinato en segundo grado y posesión criminal de un arma de fuego en segundo grado, los cargos más graves por los que podía haber sido condenada. La madre de Christopher declaró que a su juicio Nicole estaba buscando atención. Reiteró que su hijo nunca había lastimado a nadie y dijo que estaba conforme con el resultado del juicio. La familia y los amigos de Christopher afirmaron que la decisión del jurado había sido acertada y que habían encontrado consuelo en ella. Pero el caso estaba lejos de terminar. Si bien había un veredicto, la sentencia tendría que considerar nuevos elementos, debido a una ley actualizada del estado de Nueva York. Justo en los días en los que se debía producir la audiencia de sentencia, se promulgó en Nueva York la Ley de la Justicia para las sobrevivientes de violencia doméstica, que le da a los tribunales la facultad de acortar las condenas si las sobrevivientes pueden demostrar que los malos tratos contribuyeron a los hechos. Sin embargo, no se trata de un beneficio que se otorgue de inmediato. Para que una acusada pruebe que actuó en defensa propia, debe demostrar que creía con motivo que su pareja o la persona a la cual atacó era una amenaza inminente para su vida. Nicole y sus abogados solicitaron que fuera condenada en virtud de estos parámetros, pero la iniciativa tropezó por la resistencia tanto de la fiscal como del juez. La fiscal argumentó que los supuestos abusos hacia Nicole eran irrelevantes si la defensa no podía demostrar que estaba siendo maltratada en el momento en el que ella atacó a Christopher. Insistió en que el tribunal no necesitaba determinar si la acusada fue víctima o no de violencia, sino que debía establecer que el desenlace fatal fue consecuencia directa de una ofensa en el momento. Insistió en que el estatuto de la ley no hablaba de hechos violentos cercanos en el tiempo o recientes, sino hechos que sucedían en el momento del ataque. Nicole solicitó ser condenada en virtud de esta ley, pero el juez del condado que presidió el juicio y la vista de la sentencia se lo denegó. En su decisión, el juez señaló que Nicole tuvo la oportunidad de abandonar de forma segura a su abusador antes de dispararle. Según la ley, Nicole podría haberse enfrentado a una pena de entre 5 y 15 años. Sin embargo, el juez determinó que su elección de disparar contra Christopher pesaba más que el supuesto abuso que había enfrentado. Para sustentar su argumento y la condena que le daría, el magistrado dijo que en las dos versiones de lo que supuestamente había pasado, la decisión estaba en manos de la acusada. Recordó que los fiscales afirmaban que ella le disparó a Christopher mientras dormía, y la defensa dijo que ella le disparó después de un forcejeo y no en el forcejeo. Para el juez, lo cierto era que Nicole tenía el arma en la mano y había tomado la decisión de disparar, que podía haber tomado la decisión de irse corriendo del apartamento. En febrero de 2020, la mujer fue condenada a una pena de entre 19 años y un máximo de cadena perpetua. En su intervención tras escuchar la sentencia, Nicole hizo un señalamiento escalofriante. Dijo que por decisiones como esa es que las mujeres no se van del hogar en el cual las maltratan.
Agregó que las víctimas de violencia doméstica a menudo terminan perdiendo la vida a manos de sus agresores, o en su caso, viva pero prisionera. Esto no fue de ninguna manera el final del sonado caso. El juicio fue uno de los más polémicos de los últimos tiempos de los Estados Unidos. Por ejemplo, el juez, que también era profesor universitario, estuvo sometido al escrutinio de los estudiantes a raíz de sus declaraciones y la sentencia de Nicole. Incluso se dieron varias peticiones lideradas por estudiantes que pedían su expulsión del cuerpo docente de la universidad. Una de estas solicitudes recibió 784 firmas. En 2021 circuló otro documento estudiantil pidiendo su destitución, después de afirmar que Nicole consintió a regañadientes sus abusos ante el tribunal. Sin embargo, hasta donde se supo, el magistrado continuaba trabajando en el centro educativo. La defensa de Nicole apeló la sentencia y en junio de 2021 se dictaminó que las pruebas demostraban que había sido maltratada por Christopher y que esos agravios habían sido un factor que contribuyó en sus acciones. Partiendo de esa base, consideraban que se justificaba una reducción de la pena por la Ley de Justicia para supervivientes de violencia doméstica. Tras los anuncios del Tribunal de Apelaciones, de nuevo se encendió la polémica en torno a la pregunta más frecuente que se hace a una víctima de violencia doméstica, y que por cierto la Fiscalía formuló repetidamente durante el juicio de Nicole: ¿por qué no abandonan a su agresor sin mirar atrás? Analistas explicaron que esto es un proceso muy complejo. Lo primero es el temor a las represalias, y no menos importante el miedo a perder la custodia de los hijos. En este sentido, investigaciones de Joan Meyer, una profesora de Derecho Clínico en la Universidad George Washington, han descubierto que presentar denuncias de maltrato doméstico o infantil pueden perjudicar significativamente las posibilidades de que una madre gane las disputas por custodia. Otra de las causas es la dependencia económica y emocional del agresor, y aunque no todos lo crean, puede que la víctima realmente quiera y se preocupe por el hombre. En ese sentido, Nicole dijo en el tribunal que las mismas cosas que todo el mundo en la sala de audiencias echaba de menos de su pareja, ella también las amaba, y por eso no se había ido de su lado. Lo describió como un gran padre y un entrenador físico fantástico que era totalmente diferente con ella. Tras considerar de nuevo todos los elementos, el 14 de julio de ese año, el tribunal volvió a condenar a Nicole, esta vez a una pena de 7 años y medio, incluido el tiempo que ya había cumplido, además de 5 años de libertad condicional. En su sentencia, la División de Apelaciones señaló que las pruebas incluían un historial detallado de abusos sexuales, físicos y psicológicos por parte de Christopher contra Nicole. También destacó el testimonio de los expertos sobre el impacto de los abusos de la mujer y los detalles ofrecidos por Nicole sobre los acontecimientos previos al disparo fatal. Con base en todo eso, establecieron que los abusos fueron un factor que contribuyó significativamente al comportamiento de la acusada. Entusiasmados por el resultado, los abogados de Nicole presentaron una solicitud de indulto a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, esto en noviembre de 2021. También expusieron el caso al abogado de la misma gobernadora. De hecho, emprendieron una campaña mediática para resaltar su caso, y que la gobernadora le diera prioridad entre los cientos de expedientes pendientes, para que la mujer pudiera pasar esa Navidad con sus hijos. Sin embargo, cuando la gobernadora anunció el indulto de 9 personas y la conmutación de penas de otras 4, el nombre de Nicole no figuraba en la lista. Los hijos de Nicole fueron entregados a la hermana de la mujer, Michelle, para que los cuidara, y posteriormente se le dio a Michelle la custodia permanente de los dos. La mujer, que ya era madre soltera de un niño, se las arregló para criar sola a los 3 chicos, al mismo tiempo que dedicaba parte de su tiempo a la lucha por la liberación de su hermana. Según sus plataformas en las redes sociales, Michelle es fundadora y creadora de Early Mama y especialista en redes sociales en Omega Institute. Gestionaba también el sitio web llamado Estamos de Pie con Nicole. Este se utilizaba para recaudar fondos, y por si fuera poco, se aseguraba de llevar a sus 2 sobrinos a ver a Nicole todas las semanas. También se creó una página de GoFundMe para ayudar a Michelle con el desafío financiero de criar a su hijo y a sus 2 sobrinos. Estando en la cárcel, Nicole se dedicaba a labores de aseo y ganaba 11 céntimos de dólar por hora. Ella guardaba cada centavo para cuando sus hijos iban a visitarla y poder tomarse fotos. Estas le costaban $2 en las salas de visita de la prisión. La única forma de pagarlas era a través del economato de la persona encarcelada. Para pagar 9 de esas fotos, que le costaron $18, Nicole tuvo que trabajar 164 horas, pero ella decía que todo ese esfuerzo valía la pena.
La noticia más reciente en el caso se produjo el 4 de enero de 2024, cuando Nicole fue puesta en libertad condicional. La información fue anunciada en una publicación en las redes sociales de un grupo de sus partidarios. En la publicación se podía ver a la mujer de 35 años abrazando a sus 2 hijos en la parte de afuera de la cárcel. Nicole había estado tras las rejas desde que le quitó la vida a Christopher en septiembre de 2017, y ya con su sentencia reducida había podido salir libre. Nicole había estado tras las rejas desde 2017. También recibió una asignación de crédito de tiempo limitado de 6 meses, por tener un historial intachable, y por completar el programa Cachorros tras las rejas, en el cual entrenó a distintos perros de servicio. El abogado de Nicole detalló que había sido entrevistada por la Junta de Libertad Condicional en noviembre de 2023, y se acordó que estaría sujeta a 5 años de supervisión. Los medios intentaron buscar la opinión de los familiares de Christopher, pero estos se negaron a hablar. Sin embargo, la madre Gail emitió un comunicado, en el cual calificó la decisión de la Corte de Apelaciones como una bofetada. Agregó que para los allegados a Christopher todas las acusaciones de Nicole son falsas, ya que él era pacífico y amoroso. Por su parte, Nicole expresó que lamentaba el dolor que le había causado a la familia de Christopher, y que esa jamás había sido su intención. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy controversial, un caso que tuvo personas que apoyaron a Nicole de una manera muy ferviente y personas que apoyaron a Christopher diciendo que lo conocían y que todo lo que ella decía no encajaba con la personalidad del hombre. Al final, si bien la fiscal luchó para que no le dieran esa reducción de la pena, un tribunal de apelaciones sí le dio esa reducción y ahora ella es una mujer libre que tuvo la oportunidad de rehacer su vida con sus hijos. A los familiares y a los amigos de Christopher esto no les dio mucha gracia, pero al final fue lo que la ley determinó, ella cumplió la pena que le impusieron y ahora está libre. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.